Cada vez estamos siendo más y más vigilados, más y más observados, para nuestro bien, ¿o no? Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a este episodio número 12, la lupa cada vez más grande. Sin duda alguna el siglo XXI ha marcado un impacto gigantesco en las tecnologías, un desarrollo inmenso, acelerado. Pero ¿saben una cosa? Desde 1969, estamos hablando del siglo pasado, se logró hacer la conexión de dos ordenadores que generaron los primeros conceptos sobre Internet. Y vamos a decir que realmente desde esa fecha esta tecnología empezó a coger una fuerza y a hacer una bola de nieve cada vez más y más grande a partir de la década de los 90. Esta explosión tecnológica ha llevado a que el ser humano multiplique sus formas de relaciones sociales. Además de eso, también diversifique sus formas de trabajo. Hay muchas ganancias en todo el asunto tecnológico. Vamos a decir, por ejemplo, en muchos países encontramos ya sectores altamente custodiados por las cámaras de seguridad. China es un ejemplo interesantísimo en eso. China tiene en este momento más de 200 millones de cámaras de videoseguridad que están, por supuesto, distribuidas en toda la zona y territorio geográfico de la China. Por supuesto, si uno piensa en las cámaras de seguridad, solo por dar un ejemplo, seguramente que esto trae para los chinos muchos factores positivos. La seguridad, disminuir los índices de violencia, de delincuencia, de lo que llamamos inseguridad. Toda esta tecnología ha llevado a que muchas naciones, muchas empresas también privadas, que despliegan y tienen soportes tecnológicos de punta, busquen cómo atesorar la información de las personas. Se ha vuelto la información un elemento clave. Y quien tenga la información, dicen muchas frases hoy en el siglo XXI, tiene poder. Por eso vamos a encontrar que directa o indirectamente las empresas privadas, los países, están en una batalla por la información, por tener más y más fuentes de información. Ejemplos sobre plataformas, soportes, instrumentos tecnológicos con los cuales, como sociedad, cada vez nos ponen la lupa más y más grande sobre nosotros. Hay muchos. Por ejemplo, hoy en día los televisores se les llama TV Smart. Sí, los televisores son inteligentes, tienen formas de adaptarse a las tecnologías, de tener conexiones con internet, de tener cámaras que quizás ni nos damos cuenta, micrófonos, etcétera, etcétera. Todo con el fin de obtener la información de nosotros, que somos finalmente los consumidores. Existen, por otro lado, controles biométricos que de alguna manera también empiezan a dar la información sobre las personas, sobre diferentes ciudades o regiones de un determinado país. Encontramos otros ejemplos para monitorear el trabajo hoy en día. En una empresa se puede saber si usted tiene su extensión telefónica, a dónde llamó, cuánto tiempo se demoró. Incluso podrían tener la información específica de la llamada. Cuando usted está trabajando, el computador también deja registros, deja huellas de las páginas que usted ha visitado. O mejor aún, restringe las páginas de acceso para que se sepa que la información que usted va a manejar es la que la empresa necesita. Ni hablar de que esos controles, esa forma de chequear el trabajo en las organizaciones, se da dentro o fuera de la organización. Hoy, con las condiciones de trabajo por fuera de la casa, el teletrabajo, el trabajo remoto y demás, vamos a encontrar que la noción de vigilancia, de lupa y control está presente. Las tarjetas de los cajeros tienen unos famosos chips. Esos chips proveen muchísima información. También las tarjetas para recargar. Cuando la gente se va en los transportes masivos, esas tarjetas tienen el historial de las zonas o rutas que usted más frecuenta, y con ello también se evalúa información valiosísima. En los centros comerciales hoy en día existen sensores de todo tipo, el conteo de número de personas que ingresan, dispositivos para evaluar cómo está la temperatura de las personas, realmente saber el estado de salud de ellas. Ni hablar de las cámaras térmicas, hay sensores también de sonidos o de movimientos. Y por supuesto, los teléfonos móviles. Esos son un ejemplo claro y contundente de cómo todo lo que visitamos, el tipo de llamadas que hacemos, la famosa geolocalización, todo ello provee toda la información necesaria de nosotros. ¿Y qué tal este otro ejemplo? Llaman a alguna empresa que presta algún tipo de servicio financiero, telefonía o de internet, en fin, y contesta la bendita máquina. Una máquina que además en una voz muy agradable dice algo como:
Para motivos de calidad y ofrecerle un mejor servicio, esta llamada puede ser grabada y monitoreada. Eso le dicen a uno, ¿no? Pero en el fondo, no sé, se los digo, opinión personal. Ese tipo de mensaje a mí siempre lo he tomado como en noción de amenaza. No sé si estoy paranoico o no, pero no creo, yo no lo siento de manera real que sea para beneficiar la calidad del servicio que me dan como cliente. Creo que es más bien como para ver qué es lo que yo voy a decir. Y me parece que entre paréntesis, esa voz dulce te está diciendo, a ver, piense muy bien lo que va a hablar. Y si es una queja, pues peor. Ojo cómo la va a decir. Entendamos, porque no quiero que ustedes piensen que soy un absoluto detractor de la tecnología. Gracias a la tecnología hemos tenido avances significativos en la salud, en la educación. Hoy en día, en esta situación de confinamiento, se han puesto en marcha recursos dinámicos que nos han posibilitado el comunicarnos, el hacer las cosas que hacemos. Y la tecnología, bien manejada, es profundamente positiva para el ser humano. Sin embargo, entramos en un terreno bastante complejo que se vuelve un reto y un eje de debate para todo el mundo. El tema de la ética en estos entornos. ¿Qué pasa con la privacidad, con la intimidad, con la confidencialidad? Y quizás más de fondo una palabra que podría amarrar todo esto. ¿Qué pasa con la libertad? Entramos a entender que nosotros como sociedad, 100 décadas pasadas, 100 siglos anteriores, ya el ser humano se había cuestionado sobre el tema de los derechos humanos. Por supuesto, hoy en día, con todo el asunto de la tecnología, el tema de los derechos humanos se vuelve fundamental. Claro, ahora hay que ponerle la frase completa. Quizás derechos humanos e internet o derechos humanos y la tecnología. Lo pueden encontrar en múltiples fuentes con varios apellidos. Esto nos lleva a entender que en realidad, por ejemplo, muchas de las naciones primermundistas que tienen una alta dominancia en el plano mundial, pues hace mucho tiempo están en dinámicas como la economía digital o el gobierno digital, porque tienen una robusta dinámica tecnológica que les posibilita estar en este momento en otro tipo de nivel. Y aquí viene un problema bastante complejo. ¿Qué pasa con los países que no tienen las mismas oportunidades de infraestructura tecnológica, de recursos, que no tienen las mismas posibilidades de conectividad? Revisando unas cifras relativamente recientes, me encontré que de 169 países que aparecen al menos en el listado de lo que es la conectividad en el mundo, Colombia en este momento está en el puesto 87. Y esto, francamente, en mi opinión, sin ser experto en esto, no me parece una buena ubicación. De hecho, habría que pensar en algo. Es que no debería haber un ranking, ni una posición, ni una clasificación de los que más tienen conectividad y los que menos tienen. El Internet debería ser un derecho para todos, a propósito de los derechos humanos. Pero miren ustedes, ¿qué pasa entonces en países como el nuestro? Un país que realmente tiene bastantes limitantes. Pues resulta que usted puede encontrar, a propósito, en las páginas web, que existen documentos, al menos desde el 2015, donde Colombia ya ha hablado de lo que es un gobierno digital. Y el texto es muy interesante, pero ¿tenemos la infraestructura? ¿Tenemos la capacidad para ello? ¿Somos conscientes que Colombia como nación debe moverse ya en lo que es una economía digital? ¿Colombia es consciente de las implicaciones que tiene un gobierno digital? La verdad, yo les dejo aquí más preguntas que respuestas. Mire usted lo que ocurre en tantas regiones de nuestro país que están desprotegidas. Esas zonas marginales. Zonas donde, por Dios, si no existe un adecuado servicio de salud, si no existe una adecuada estructura para desarrollar la educación, si no existen condiciones dignas para tener acueducto, alcantarillado, agua potable, imagine usted cómo vamos a pensar en que esas zonas tengan ya una infraestructura fuerte en internet, en conectividad, en tecnología. Estamos muy distantes, porque la discusión de un país no puede estar dada, y mucho menos en un país como el nuestro, que solo en las ciudades debemos asegurarnos de que haya una adecuada y apropiada tecnología. Que a propósito, y además, no la hay. Tenemos unas brechas gigantes con esos países que están por encima de nosotros. Entonces imagine usted esas zonas desprotegidas. Por eso los invito a pensar que quizás la lupa con la que nos observan puede ser positiva, puede valer la pena, pero la verdad, la ética juega un papel fundamental. ¿Qué tal si empezamos a poner la lupa seriamente a todas esas zonas desprotegidas? Para monitorear. Hay diversas formas para monitorear.
y monitoreada.